En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos seguir sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con estos ejercicios espirituales online. Este vídeo saldrá el 4 de abril de 2020, que es Domingo de Ramos. En ese sentido, una vez más, os invito a que no tengáis prisa, ¿no? Resulta que coincide justamente ahora con la Semana Santa y entonces a lo mejor es bueno que en estos días que vienen contempléis sobre todo los misterios de la Pasión de Cristo. No sé si alguno habréis dejado pasar algunos días para seguir meditando sobre los misterios de la Pasión de Cristo, como os invitaba en alguno de los vídeos. En cualquier caso, en el tiempo que viene yo os invito a que nos centremos en el misterio que estamos viviendo, porque a partir de mañana las meditaciones van a ser sobre la resurrección. Entonces a lo mejor es bueno dejar esas meditaciones precisamente para el tiempo de Pascua. Si haces los ejercicios espirituales en otro momento que no tenga nada que ver con la fecha en la que son publicados, entonces tú sigue tu ritmo. Hoy os voy a invitar a una contemplación que viene solamente mencionada de pasada por San Ignacio de Loyola y que sin embargo creo que es muy bonita y creo que es muy importante. Una vez meditada la Pasión de Cristo, el prendimiento, el juicio, la crucifixión, pues toda la Pasión de Cristo, que imagino que la habréis contemplado con profundidad pues en alguno de los evangelios, al menos en dos espero, y habéis llegado pues hasta la sepultura, ¿no? El momento en el que Cristo es sepultado en el sepulcro. Hoy os invito a hacer una meditación sobre el Sábado Santo. Sobre el Sábado Santo, que está marcado por dos cosas. Por una parte, la Virgen María, su soledad, su sufrimiento, que es lo que vemos, lo visible, lo carnal, y luego, por otra parte, el descenso del Señor a los infiernos, ¿no? Que es, como si dijéramos, lo invisible, lo que no se puede ver, lo que sucede de un modo, pues velado. Sabéis que en el Evangelio decimos descendió a los infiernos. ¿A qué nos referimos con que descendió a los infiernos? ¿No? Pues nos referimos a que el alma del Señor, separada de su cuerpo, porque la muerte lo que produce es la separación del cuerpo y del alma, ¿verdad? El alma del Señor, separada de su cuerpo, fue a donde estaban los espíritus, los almas, de los que habían muerto antes de Cristo y estaban encerrados en el Seol, en el seno de Abraham, es decir, no estaban en la presencia de Dios. Como el Señor no había muerto en la cruz, todavía no habían podido ser redimidos de sus pecados, y por lo tanto, incluso aquellos justos que murieron en amistad con Dios en el Antiguo Testamento, incluso ellos no podían entrar en comunión con Dios hasta que Cristo muriese en la cruz. Entonces, cuando se dice que el Señor descendió a los infiernos, es un modo de hablar y de expresar cómo el Señor, el alma del Señor, evangeliza, es decir, anuncia la buena noticia a aquellos que duermen el sueño de los muertos y les lleva a la comunión con Dios, a la comunión con el Padre, porque sus pecados ya han sido redimidos. Por eso se dice que Jesús evangeliza a los muertos, que anuncia el evangelio a los muertos, que les da la buena noticia, que sus pecados han sido redimidos y que por lo tanto, aunque hayan sido justos y no hayan podido entrar en el cielo porque no habían sido redimidos, ya se ha terminado de algún modo esa situación y pueden entrar al reino de Dios, ¿no? Lo expresamos con expresiones a veces un poco infantiles, pero que nos pueden ayudar, pues que el Señor abrió las puertas del cielo. Si buscáis algún icono en internet del descenso a los infiernos, veréis que hay una imagen, un icono muy bonito de la Iglesia Oriental, que es Cristo, que con la cruz abre la boca de la muerte. Abre la boca de la muerte como si fuese una palanca, y entonces saca del seno de la muerte a Adán y Eva, y también a todos los santos, ¿no? A todos los justos, mejor dicho, del Antiguo Testamento, que es una imagen mistérica, es una imagen mística, ¿no? El Señor con la cruz, con la muerte, ¿no? Pues ahí traba la boca de la muerte y saca a los justos de allí para llevarlos al reino de Dios, ¿no? Está basado esta verdad de fe, que está contenida en el credo, en un texto de la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, versículos 18 y siguientes, unos textos
oscuros, unos textos complicados, pero que hablan claramente, bueno, pues como veréis, ¿no?, de que el Señor descendió a los espíritus de los encarcelados, de los justos. Porque también Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba en los días de Noé a que se construyera el arca. Aquello era un símbolo del bautismo que actualmente os está salvando. Entonces fijaos cómo aquí se nos habla de que en el Espíritu Cristo fue a visitar a los espíritus en prisión, a los encarcelados, ¿no? La nota a pie de página de la Biblia dice, en esta frase, en la que se funda el artículo del credo sobre el descenso a los infiernos, es decir, el lugar de los muertos, se afirma básicamente que Cristo es el mensajero y el portador de una salvación que trasciende el tiempo, el espacio y las coordenadas de la vida y de la muerte. Yo os invitaría para contemplar el descenso a los infiernos, por una parte que cojáis el texto que os voy a dejar en la descripción, un texto de una homilía anónima del siglo II, que nos habla de lo que sucede en el Sábado Santo. Y os voy a dejar también un enlace a una imagen del descenso a los infiernos, como os he dicho, mistérica, mística, con Cristo trabando la boca de la muerte con la cruz, para sacar de allí a los difuntos. Y que entonces hagamos así la contemplación del descenso a los infiernos. Y lo hagamos con los puntos que nos señala los ejercicios espirituales de San Ignacio. Primero, la oración preparatoria. Te pido gracias, Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. El primer preámbulo es traer la historia, pues como Cristo es depositado en el sepulcro, e imaginar cómo su alma desciende, que es su modo de hablar, a las almas de los justos del Antiguo Testamento, Adán, Eva, Noé, David, Abraham, ¿no? Y les anuncia que Él ha vencido a la muerte. Les anuncia que Él ha vencido a la muerte. El segundo preámbulo es composición viendo el lugar. Pues podemos imaginarnos los infiernos, ¿no? Pues, o bien con la imagen que os pongo en la descripción, de un modo místico, o bien pues como, bueno, pues como nos dice la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, que nos dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham, ¿no?, y que le separaba un abismo del rico. Pues cada uno que se pueda imaginar los infiernos como quiera. Como es un concepto muy abstracto, es complicado de hacer una composición de lugar, por eso os dejo el enlace al icono, para que en el icono nos podamos situar. Traer la historia. Segundo, composición viendo el lugar. Y tercero, demandar lo que quiero, que es dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Seguimos en la petición de pasión, pero en la cual ya se asoma un cierto deje, con perdón de la expresión, de esperanza, porque en este deje de esperanza se está viendo, ¿no?, pues que el Señor ya descansa en el sepulcro y que su alma ya anuncia su triunfo a las almas de los espíritus de los justos, y por lo tanto ya hay como un paso hacia adelante en ese sentido. Después, los tres puntos, pues como siempre. El primero, ver las personas. El segundo, oír lo que dicen. Y el tercero, mirar lo que hacen. En ese sentido, perdonad que estoy buscando. En ese sentido es importante ver las personas, pues es con la vista imaginativa. Pues imaginarnos a Abraham, a Noé, a Adán, a Eva. Nos puede ayudar, como os digo, la imagen del icono que os he dicho. Oír lo que dicen. Para eso os puede ayudar el texto de la homilía de un autor del siglo II que os dejo en la descripción. Y ver lo que hace. Mirar imaginativamente el alma de Cristo, mirar imaginativamente en las almas de los justos, el alma de Abraham, el alma de David, el alma de Moisés, el alma de Noé, el alma de Adán, el alma de Eva. Y reflectir para sacar algún provecho. Recordad que lo importante de la contemplación no es sacar conclusiones, lo importante de la contemplación no es hacer razonamientos, es solamente contemplar. Contemplar cómo Cristo baja a los infiernos, cómo Cristo asume en sí mismo hasta lo más bajo de la condición humana. Es decir, hasta aquel punto en el cual
el ser humano ha llegado, como si dijéramos, a su límite, ha llegado, como si dijéramos, a su punto más bajo, ¿no? Pues que es los infiernos, los lugares inferiores, es decir, no es el infierno como tal, pero sí es aquel lugar donde iban a parar las almas que no estaban salvadas, que no estaban redimidas, ¿no? Y en ese sentido, pues contemplar este misterio viendo la misericordia de Cristo, que en su alma baja y anuncia una buena noticia. Como veréis en el texto que pongo debajo en la descripción, el Señor viene y le dice a Adán, el Señor esté con vosotros, ¿no? Y entonces Adán, sorprendido, responde, y con tu espíritu. Y entonces hace un discurso precioso Jesús a Adán y Eva, ¿no? Mira mi rostro deformado con el cual he restaurado tu rostro, ¿eh? Y esas palabras que le va diciendo Jesús en esa homilía preciosísima a Adán, a Eva, ven, salgamos de aquí, ¿eh? El trono te espera, el lugar está preparado para ti. Creo que puede ser muy hermoso que contempléis este texto, ¿eh? Con la imagen del icono y el texto de la homilía del autor del siglo II, que es una preciosidad, que es una belleza. Ciertamente no es la Biblia, pero sí que está ciertamente inspirada, porque nos hace darnos cuenta del misterio, ¿no? Del misterio de Cristo que muere en la cruz por nosotros, ¿no? Por lo tanto, es bien importante en ese sentido el vivirlo así. Aquí también teniendo en cuenta esos puntos que decía San Ignacio añadidos, ¿no? Considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad o quiere padecer. Es decir, el Señor elige padecer, elige pasar por ese trance por ti, por mí, por nosotros. Según el quinto punto dice aquí, considerar cómo la divinidad se esconde. Es a saber cómo podría destruir a sus enemigos y no lo hace. Y cómo deja padecer la sacratísima humanidad tan cruelísimamente. Cómo el Señor permite que su cuerpo quede en el sepulcro, como si fuese un muerto más, enterrado además rápido, en sábado, pues ahí con una sábana, metido en un sepulcro, porque ya se echaba la noche encima y había que... Y pasa ahí, le pone una guardia como si fuese un delincuente, ¿no? Y su alma desciende a los infiernos para visitar a los espíritus de los justos, ¿no? Se esconde la divinidad. Y el sexto punto, considerar cómo todo esto lo padece por mis pecados. Por mis pecados. También el descenso a los infiernos, porque en el fondo el Señor ha muerto para abrirnos las puertas del cielo, para que nosotros al morir podamos tener acceso a la comunión con Dios, a la comunión con el Padre. Por tanto, os invito a hacer esta contemplación sobre el descenso a los infiernos, ya os digo, oración preparatoria, traer la historia, podéis leer si queréis la primera carta de Pedro 3:19 y siguientes. Después, composición viendo el lugar, para lo cual os dejo el icono. En tercer lugar, demandar lo que quiero, pues dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado y pena por el Señor que ha muerto por mí. Y después los 3 puntos que os puede ayudar mucho el texto que os dejo en la descripción. Ver las personas con el icono, oír lo que dicen, escuchar ese diálogo, mirar lo que hacen, mirar cómo Cristo saca de la muerte a los justos y los lleva a la comunión con el Padre. La imaginación va a jugar un papel muy importante en esta contemplación, porque es una contemplación que nos va a llevar a mirar, ¿no? Pues cómo los justos van de los infiernos, del seno de Abraham, de ese lugar de no comunión con Dios, llevados de la mano por Cristo a la comunión con el Padre. Teniendo en cuenta estos puntos que decía San Ignacio, que el Señor ha elegido el padecer, la humanidad se esconde y cómo todo esto lo padece por mí, ¿verdad? Y terminar, como siempre, con un coloquio, es decir, con un diálogo, pues en este caso con Cristo, con el alma de Cristo, ¿no? Con ese alma de Cristo que ha muerto por nosotros, que ha muerto para darnos la vida, que ha muerto para salvarnos. Por tanto, yo os invitaría a un diálogo con Jesús en esta contemplación del descenso a los infiernos. O también podría ayudarnos un diálogo o un coloquio con Dios Padre, con el Padre, pues que permite que su Hijo sufra, que permite que su Hijo muera, que permite que su Hijo descienda a los infiernos. Cada uno un poco como considere, ¿vale? Dedicarle tiempo, orad, contemplad, usad la imaginación, acompañad a Cristo en el descenso a los infiernos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.